Hola a todos, bienvenidos a Palabra y Vida Diaria. Yo soy Vicky Carabalí y aquí estamos leyendo la palabra de Dios todos los días. Hoy vamos a leer 3 capítulos del segundo libro de Samuel, del capítulo 15 al capítulo 17. Antes de comenzar, quiero comentarles que estoy un poquito enferma de la garganta, así que si me oyen raro es por eso. Pero bueno, hay que seguir leyendo la palabra de Dios y mi compromiso está en publicar todos los días un vídeo. Dicho esto, también comentar que vamos a hacer el resumen de lo que vimos el día de ayer, que son los capítulos del 12 al 14, y por supuesto vamos a orar para entregar esto en las manos del Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias, la honra y la gloria, Señor, por permitirme un día más leer tu santa palabra y publicarla en este canal, que es de servicio a muchas personas, Señor, que necesitan este método para entender un poco más la palabra de Dios, para escucharla y para animarse a leerla cada día. Gracias, amado Padre, porque me has guardado durante todos estos días que he estado un poco enferma y me has permitido hoy continuar grabando. Gracias, Señor, porque tú no me abandonas y te ruego, amado Padre, que me sigas manteniendo firme y que me fortalezcas sobre todo en salud para seguir compartiendo tu santa palabra. También te ruego, amado Padre, por supuesto, la presencia del Espíritu Santo que venga sobre nosotros para poder escudriñar tu palabra de la forma correcta, que es la forma espiritual, anulando nuestra carne y nuestro entendimiento, porque no queremos ser nosotros quienes interpreten tu palabra, Señor, sino tu Santo Espíritu. También te pedimos, Señor, que cualquier excusa que tengamos frente a nosotros para no leer tu palabra, la anules ahora mismo, Señor, porque no hay excusa que pueda bloquear, Señor, un espíritu hambriento y sediento de tu palabra. Leer tu palabra es fácil, leer tu palabra es dulce, nos alienta, nos alimenta, es un bálsamo para nuestras vidas. Por eso debemos leerla todos los días. Ayúdanos a hacerlo y a quitar todas esas excusas que tenemos, que si la familia, que si los hijos, que si el trabajo, que si la salud incluso, Señor. Todos podemos leer tu palabra y además tu palabra sana, tu palabra restaura. Así que ayúdanos a continuar leyéndola cada día. Te pido todo esto en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y listos y preparados para la lectura de hoy. Veamos que vimos el día de ayer. En el capítulo 12 del segundo libro de Samuel vemos cómo Natán, un profeta de Dios, confronta a David por su pecado por haber matado a Urías por medio de una parábola o por medio de una historia. David se arrepiente, pero Natán anuncia las consecuencias de su pecado. Como hemos visto muchas veces, Dios perdona el pecado, pero hay juicio, siempre hay juicio. Así que lo mejor es intentar no cometer el pecado, pero como somos humanos es complicado. En el capítulo 13 vimos la violación de Tamar y la venganza de Absalón. Amnón, el primogénito de David, viola a su media hermana Tamar, hermana de Absalón, y Absalón planea y ejecuta la venganza asesinando a Amnón 2 años después. Y en el capítulo 14 vemos cómo Joab intercede por Absalón, trayendo una mujer que se hace pasar por viuda y utiliza casi la misma estrategia que Natán. Le cuenta una historia, una parábola, para que se identifique David con Absalón. David entiende que es Joab quien está detrás de toda esta trama, pero aún así acepta y permite que Absalón vuelva, pero se niega a verlo. Eso es lo que vimos el día de ayer en los capítulos 12 al 14. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 15 del segundo libro de Samuel. Vamos a tener nuestra guía de estudio a la mano para ir siguiendo este listado e ir subrayando y aprendiendo todo lo que la Biblia tiene que decirnos el día de hoy. Si aún no tienen esa guía, pueden descargarla en nuestro grupo de Telegram. El enlace lo encuentran debajo de este video. Además, decirles que si quieren apoyar este canal y tener ventajas adicionales a las que ya tienen gratuitamente, pueden hacer clic en el botón donde dice unirme. Así estarán apoyando a este canal. Pues bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 15. Sigan la lectura y vamos subrayando. Segunda de Samuel 15. Absalón se subleva contra David. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, caballos y 50 hombres que corrieran delante de él.
Se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía ante el rey a juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Él respondía: Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas, pero no tienes quien te oiga de parte del rey. Y añadía Absalón: ¿Quién me pusiera por juez en el país para que vinieran ante mí todos los que tienen pleito o negocio, y yo les haría justicia? Cuando alguno se acercaba para postrarse ante él, le tendía la mano, lo abrazaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían ante el rey a juicio, y así le robaba a Absalón el corazón a los de Israel. Al cabo de 4 años Absalón dijo al rey: Te ruego que me permitas ir a Hebrón a pagar el voto que he prometido a Jehová, porque cuando estaba en Jesús de Siria, tu siervo hizo este voto: Si Jehová me hace volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Ve en paz, le dijo el rey. Se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: Cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban inocentemente, sin saber nada. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar en la ciudad de Gilo a Ahitofel, el gilonita, consejero de David. Así la conspiración se fortalecía y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Llegó un mensajero a donde estaba David diciendo: El corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar ante Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance, nos cause una desgracia y hiera a la ciudad a filo de espada. Los siervos del rey le respondieron: Tus siervos están listos para todo lo que nuestro señor y rey decida. El rey salió entonces seguido de toda su familia, y dejó el rey a 10 concubinas para que guardaran la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Todos sus siervos estaban a su lado, todos los cereteos y peleteos, todos los geteos y 600 hombres que le habían seguido a pie desde Gat, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai el geteo: ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuelve y quédate con el rey, pues eres extranjero y estás desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y voy a obligarte hoy a que andes con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. Que Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Itai respondió al rey diciendo: Vive Dios y vive mi señor el rey, que para muerte o para vida, donde esté mi señor el rey, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: Ven pues y pasa. Itai el geteo pasó con todos sus hombres y toda su familia. Todo el mundo lloraba a gritos. Pasó toda la gente el torrente Cedrón. Luego pasó el rey y todo el pueblo pasó por el camino que va al desierto. Iban también con él Sadoc y todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: Haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si hallo gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y vea el arca y su tabernáculo. Y si dice: No me complazco en ti, aquí estoy, que haga de mí lo que bien le parezca. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿No eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y vuelvan con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los llanos del desierto, hasta que llegue una respuesta de vosotros que me traiga noticias. Entonces Sadoc y Abiatar devolvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. David subió la cuesta de los Olivos e iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todo el pueblo que traía consigo cubrió también cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Dieron aviso entonces a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Y David exclamó: Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel.
Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, Husai el arquita le salió al encuentro con sus vestidos rasgados y la cabeza cubierta de tierra. David le dijo: «Si vienes conmigo me serás una carga, pero si vuelves a la ciudad y dices a Absalón: Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces podrás desbaratar los planes de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oigas en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Con ellos están sus dos hijos, Ahimaas el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me comunicaréis todo lo que oigáis». Así fue Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Segunda de Samuel 16. Apenas había pasado David un poco más allá de la cumbre del monte, cuando Siba, el criado de Mefiboset, salió a recibirlo con un par de asnos ensillados y cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. El rey preguntó a Siba: «¿Para qué es esto?» Y Siba respondió: «Los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto». «¿Dónde está el hijo de tu señor?», preguntó el rey. Siba respondió: «Se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho: Hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre». «Sea todo tuyo lo que tiene Mefiboset», dijo el rey a Siba. Inclinándose respondió Siba: «Rey y señor mío, halle yo gracia delante de ti». Cuando el rey David llegó a Bahurim, salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Iba maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, mientras todo el pueblo y todos los hombres valientes marchaban a su derecha y a su izquierda. Simei lo maldecía diciendo: «Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago por toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Has sido sorprendido en tu maldad, porque eres un hombre sanguinario». Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: «¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le cortaré la cabeza». El rey respondió: «¿Qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo hace?». Luego dijo David a Abisai y a todos sus siervos: «Mirad, mi hijo, salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadlo que maldiga, pues Jehová se lo ha mandado. ¿Acaso Jehová mire mi aflicción y cambie en bien sus maldiciones de hoy?». Y mientras David y los suyos continuaban su camino, Simei iba frente a él por la ladera del monte, andando y maldiciendo, arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. El rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Absalón y toda su gente, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y Ahitofel lo acompañaba. Cuando Husai el arquita, amigo de David, llegó a donde estaba Absalón, dijo: «¡Viva el rey! ¡Viva el rey!». Pero Absalón respondió a Husai: «¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo?». Entonces Husai dijo a Absalón: «No, yo estaré y me quedaré con aquel que haya elegido Jehová, y también este pueblo y todos los hombres de Israel. ¿A quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así lo haré delante de ti». Luego Absalón dijo a Ahitofel: «Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer». Ahitofel dijo a Absalón: «Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. Todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a su padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo». Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. En aquellos días el consejo que daba Ahitofel era como si se consultara la palabra de Dios, tanto cuando aconsejaba a David como a Absalón. Segunda de Samuel 17. Consejos de Ahitofel y de Husai. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: «Yo escogeré ahora 12,000 hombres, me levantaré y seguiré a David esta noche. Caeré sobre él mientras está cansado y sin fuerzas. Lo atemorizaré
y todo el pueblo que está con él huirá. Mataré solamente al rey, y así haré que todo el pueblo se vuelva hacia ti, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel, y dijo a Absalón: Llamad también ahora a Husai el arquita, para que también oigamos lo que él haya de decir. Cuando Husai se presentó ante Absalón, éste le dijo: Así ha dicho a Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Husai dijo a Absalón: Esta vez el consejo que ha dado Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai: Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Seguro que ahora está escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si al principio caen algunos de los tuyos, quien quiera que lo oiga dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aun el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, y que son esforzados los que están con él. Aconsejo, pues, que todo Israel se reúna junto a ti, desde Dan hasta Beerseba, numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y que tú, en persona, vayas a la batalla. Entonces lo atacaremos en cualquier lugar donde se halle. Caeremos sobre él como cae el rocío sobre la tierra, y ni a él ni a ninguno de los que están con él dejaremos con vida. Y si se refugia en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, de modo que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai el arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Ello porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para traer Jehová la ruina sobre Absalón. Dijo luego Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Ahitofel ha aconsejado así, y así a Absalón y a los ancianos de Israel, y esto otro aconsejé yo. Por tanto, mandad a dar aviso inmediatamente a David: no te quedes esta noche en los llanos del desierto, sino pasa enseguida el Jordán, para que no sea exterminado el rey y todo el pueblo que con él está. Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente Rogel, y una criada fue y les avisó, porque no podían dejarse ver entrando en la ciudad. Luego ellos fueron y se lo comunicaron al rey David. Pero los vio un joven que se lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos partieron a toda prisa y llegaron a casa de un hombre en Bahurim que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. La mujer de la casa tomó una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, de manera que nada se notaba. Al llegar los criados de Absalón a la casa de la mujer le dijeron: ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? Ya han pasado el vado de las aguas, respondió la mujer. Como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Después que se marcharon, aquellos salieron del pozo y fueron a dar aviso al rey David, diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado este consejo contra vosotros. Entonces se levantó David y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciera. Ni uno solo dejó de pasar el Jordán. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, ensilló su asno, se levantó y se fue a su casa en su ciudad, y después de poner la casa en orden se ahorcó. Así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. David llegó a Mahanaim mientras Absalón pasaba el Jordán con toda la gente de Israel. Absalón había nombrado a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había unido a Abigail, hija de Nahas, hermana de Sarbía, madre de Joab. Israel y Absalón acamparon en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galaadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comieran, porque decían: el pueblo está hambriento, cansado y sediento en el desierto.
Amén. Y ya hemos escuchado la palabra de Dios que teníamos prevista para el día de hoy. Vamos a resumirla. En el capítulo 15 vemos que Absalón, en los años que estuvo lejos de David, parece que estuvo llenándose de rencor y estuvo planeando cómo conspirar contra su padre, el rey David. Absalón aprovechó el perdón de su padre, que vimos en el capítulo pasado, la libertad que tuvo y además el prestigio con el que contaba para ganarse al pueblo. Era necesario que se gane al pueblo para tener aliados en el momento en que él usurpe el trono de su padre. Mientras tanto, Absalón ya se estaba buscando su propio ejército con carros y hombres y se sentaba a las puertas de la ciudad desprestigiando a su padre, nunca mencionándolo directamente, y lo comentaba justamente con las personas que venían a buscar justicia delante del rey, pero por una u otra razón no eran atendidas. Entonces él mostraba empatía y supo qué hacer exactamente para ganarse el corazón del pueblo. Y ahora vamos a hacer una pequeña lista de lo que él hizo de forma estratégica para ganarse al pueblo. Primero dice la palabra de Dios que se levantaba temprano. Punto número 1. Luego dice que se colocaba estratégicamente. Ya vemos que se colocaba junto a la puerta de la ciudad. También sabía a quién acercarse, es decir, a cualquiera que tenía pleito, porque la palabra de Dios dice esto. Entonces esta persona venía buscando justicia, buscando un juicio de parte del rey y por una u otra razón no eran atendidos. Entonces él mostraba, otro punto, que mostraba interés por la persona. Le decía de qué ciudad vienes o de qué ciudad eres. También mostraba compasión por esta persona. Le decía, tus palabras son buenas y justas. Nunca atacó a David directamente. Dice, no tienes que te oiga de parte del rey. Él nunca dijo, el rey no te escucha. Y además les hacía sentir peor de lo que venían para en ese momento dar ya, como quien dice, la frase final que él necesitaba que se les quede en la mente, que era mostrarse él como la mejor opción. Y les decía, si me nombraran a mí juez, yo resolvería todo. Eso lo podemos leer en el versículo 1 al 4. Además, Absalón sellaba todo este teatro con algo muy importante. Las personas que se iban a inclinar a él como parte de la realeza, él les abrazaba y les besaba. Así que con eso sellaba todo para que el pueblo esté con él. Versículos 5 al 6. Después de 4 años, Absalón le pide permiso a su padre de ir a Hebrón, en Judá, para pagar un voto que había hecho si es que el Señor le permitía volver a Jerusalén. David, por supuesto, le concedió. Versículos 7 al 9. Al mismo tiempo, Absalón envió mensajeros a todo Israel, a todas las tribus, para hacer llegar la noticia de que él se proclamaba como rey. Llevó 200 hombres desde Israel a Hebrón. Estos hombres no tenían ni idea de que Absalón estaba conspirando contra David. Versículo 10 al 11. Ahitofel era abuelo de Betsabé. Era consejero de David en ese entonces, pero en ese momento se hace simpatizante de Absalón, posiblemente por resentimiento por lo que pasó con Betsabé. Y viajó desde Gilo a Hebrón para apoyarlo, aunque como digo era consejero de David. De esta forma, Absalón aumentaba su fuerza y sus seguidores. Versículo 12. David fue tomado desprevenido cuando le llegaron las noticias de que Absalón estaba haciendo esto y que supuestamente todo el pueblo lo estaba apoyando. Y digo supuestamente porque él llevó estos 200 hombres con él a Hebrón para mostrar que Israel lo estaba apoyando. Pero como digo, estos hombres no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Entonces, ¿qué hizo David? David tomó a su familia, a sus oficiales y huyó. Esto para evitar que la ciudad fuera destruida y para evitar la humillación de Absalón cuando regresara a Jerusalén. Versículos del 13 al 15. Con David salió toda su corte, excepto 10 concubinas que se quedaron al cuidado del palacio. Salieron también con él los cereteos, los peleteos y los geteos que lo acompañaban fielmente. Ya hemos visto antes que eran soldados extranjeros, pero lo acompañaron siempre. Versículos del 16 al 18. A David le llamó especialmente la atención uno de los extranjeros que le estaban acompañando.
Itaí el Geteo era un recién llegado que no tenía por qué serle fiel a David, y David le dice que se regrese con el rey. Aquí David está reconociendo y prácticamente aceptando que Absalón es el nuevo rey. Itaí le respondió, le dijo que iría donde su rey vaya, refiriéndose a David. Es decir, estaba obedeciendo la orden de David de ir con el rey, pero para Itaí el rey era David, no Absalón. Versículos del 19 al 23. Entre los que salían de la ciudad estaban también Sadoc, que era uno de los sacerdotes, y los levitas que llevaban el arca del pacto. Mientras Abiatar, otro de los sacerdotes, ofrecía sacrificios hasta que todas las personas salgan. David le dijo a Sadoc que devuelva el arca de Dios a Jerusalén, porque si Dios quiere la volvería a ver en su lugar, y si no, en caso contrario, él aceptaría la voluntad de Dios. Versículo 24 al 26. Sadoc y Abiatar regresaron con el arca y tuvieron como tarea informar a David de todo lo que pasaba dentro de Jerusalén. Versículos 27 al 29. David se entera de la traición de Ahitofel y ora al Señor para que los planes de él no tengan éxito. Versículo 31. El Señor le responde enseguida, poniendo en su camino a Usaí el arquita. Este era uno de los consejeros de David que quería ir con él, pero David le dijo que le sería más útil si se regresa a estar al servicio de Absalón, y que así sería un buen espía y además estaría siempre apoyado por Sadoc y Abiatar y con sus hijos Ahimaas y Jonatán. Así que Usaí se regresó con Absalón. Versículos 32 al 37. En el capítulo 16 del segundo libro de Samuel, vemos que mientras David subía al monte de los olivos con muestras de aflicción, ya que estaba consciente que lo que estaba pasándole era su culpa por causa del pecado del asesinato de Urías. En el camino se encuentra con Siba. Recuerden que era criado de Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Esto lo vimos en 2 de Samuel capítulo 9. Siba llevaba asnos, alimento y vino. Asnos para que la familia real no fuera a pie, y alimentos y vino para las demás personas que estaban con él. Versículo 1 al 2. Cuando David le preguntó sobre Mefiboset, Siba le dijo que Mefiboset se quedó en Jerusalén con esperanza de recuperar el reino que teóricamente o por línea le correspondía. Pero sabemos que el Señor no había designado las cosas así. Luego veremos la versión de Mefiboset que no es así. Esto lo leeremos en el capítulo 19 de este mismo libro. Así que David, escuchando la versión de Siba, le dijo que todo lo que le había dado a Mefiboset ahora sería de Siba. Versículo 3 al 4. Después, David se encuentra con Simei. Simei era pariente lejano de Saúl. Mostraba rencor hacia David, lo maldecía, le lanzaba piedras, lo llamó asesino, y David directamente tomó esta actitud como si fuera el juicio de Dios. David no reaccionó, pero Abisai, su sobrino, hermano de Joab, quiso actuar, pero David no se lo permitió, ya que si su propio hijo quería matarlo, ¿qué podía esperar de los demás? Sobre todo de quienes eran descendientes de su, en teoría, enemigo. David espera que todas esas maldiciones que le estaban siendo lanzadas en ese momento se cambiaran a bendiciones a causa de su aflicción, y siguieron su camino. Versículo del 5 al 14. Recuerden este nombre Simei porque luego lo veremos. Cuando Absalón, sus hombres y Ahitofel regresaron a Jerusalén, salió a recibirle Husai y gritaba: ¡Viva el rey, viva el rey! Absalón, extrañado, le preguntó: ¿por qué no te quedaste con tu amigo David? Husai le dijo que él servía al rey elegido por el Señor, es decir, él servía a la corona, no a la persona. Entonces, por eso estaba ahí, para servir al nuevo rey, y que ahora iba a servir, igual que sirvió a su padre, lo iba a servir a él. Versículo 15 al 19. Absalón consulta a Ahitofel el próximo paso para dar. Le dice que tome a las concubinas que su padre dejó en el palacio y tenga relaciones con ellas. Les dice que
Esto servirá para dejar claro que su relación con su padre estaba totalmente rota y de esta forma buscaba el favor del pueblo y además humillaba a David. Absalón hizo como Agitofel le había aconsejado porque en ese entonces, en esa época, la palabra de Agitofel prácticamente la tomaban como palabra de Dios. Versículo 20 al 23. También vimos que se les preparó incluso una tienda en la azotea del palacio y así se cumple la profecía o el juicio que el Señor le hizo a David diciéndole que yacerán con tus mujeres en pleno día y a la vista de todo el pueblo. Esto lo vimos en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 11 al 12, por si quieren leerlo. En el capítulo 17 del segundo libro de Samuel vemos que Agitofel aconseja a Absalón aprovechar el momento para atacar a David, ya que estaría cansado y sin ánimo, y que solamente mate a David para que el resto de las personas lo sigan a él, a Absalón. Agitofel lo que quería era quedar al mando de todo, ya que su consejo, como vimos, era muy valorado, era prácticamente tomado como palabra de Dios, dice asimismo la Biblia. Así que Absalón sería simplemente un títere en sus manos. A pesar de que sonó bien para Absalón, dijo: voy a preguntar a Husai el arquita a ver qué me propone, si le parece bien tu idea. Husai el arquita le dice que la idea no es buena porque tanto David como sus hombres son guerreros muy fuertes, están acostumbrados a estar en las peores situaciones y aún así guerrear, y que aunque estén cansados podrían matar a algunos hombres de Absalón, tomándose esto como una derrota para Absalón. Por lo tanto, sería un desánimo para el pueblo que lo sigue. Versículos del 1 al 10. Así que Husai, amigo de David, le desanima, le disuade de atacar a David, pero además propone otro plan. Le dice que convoque a todo Israel para seguir y matar a David, y que Absalón sea el que esté al frente de todas las tropas, y que al ser tantos, David y sus hombres no podrían escapar, y que aunque David se escondiera en cualquier parte, al ser tantos los que le buscaban, le iban a encontrar y lo podrían matar. Versículos 11 al 13. Absalón prefirió el consejo de Husai, pero no por voluntad propia, sino porque el Señor así lo quiso. Versículo 14. Husai contó todo a Sadoc y a Abiatar, los sacerdotes que eran los encargados de hacer llegar la noticia a David. Ellos se la trasladaban a sus hijos, Jonatán y Ahimaas, pero no podían ser vistos entrar y salir de la ciudad, por lo tanto utilizaban una criada para pasar la información. Desafortunadamente fueron vistos y se le avisó a Absalón que esto estaba pasando. Ellos salieron y se escondieron en el pozo de una casa. La dueña de la casa tendió encima una manta, una alfombra, y encima tendió el trigo. Por lo tanto, cuando pasaron los soldados, preguntaban dónde estaban los dos hombres que corrían. La señora les dijo que ya habían pasado el río. Como estaba eso tapado, pues no se veía. Así que los soldados fueron tras de ellos, pero como no los encontraron, se regresaron a Jerusalén. Finalmente, Jonatán y Ahimaas salieron del pozo y avisaron a David. Versículo 15 al 21. David y toda la gente que iba con él cruzaron el río Jordán por la noche. Versículo 22. Agitofel, al ver que Absalón no aceptó su plan, no siguió su consejo, fue a su casa, puso todo en orden y se ahorcó. Versículo 23. David seguía huyendo de Absalón y Absalón le seguía persiguiendo. Y Absalón lo perseguía con Amasa, jefe de su ejército, que además era su primo, porque era hijo de una hermana de David. Esta hermana se llamaba Abigail. David llegó a Mahanaim, donde fue bien recibido, con camas, comida, provisiones, utensilios y todo lo necesario para él y para sus hombres. Todo esto de parte de un grupo de hombres ricos. Entre otros estaba Barzillai el Galaadita. Versículos 25 al 29. También quédense con este nombre de Barzillai porque lo veremos próximamente. Y así terminamos con el resumen de hoy. Le doy la gloria a Dios por haberme permitido llegar hasta este punto del vídeo. Ya el Señor sabe que me está costando un poquito hablar, pero le doy las gracias por permitirme. También les ruego a ustedes oración por mí para que me fortalezca y me sane completa y absolutamente, porque esta ha sido una recaída de una gripe pasada
que por suerte pude saltearla, pero en esta ocasión sí que me ha hundido un poco y me ha bloqueado la voz, que es lo que me está fastidiando un poquillo. Pero todo está en el control del Señor, así que vamos a dejarlo todo en sus manos. Vamos a orar para darle las gracias al Señor. Amado Padre, vengo delante de tu presencia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te doy las gracias, la honra y la gloria, Señor, inmensamente, solo porque es tu voluntad me has permitido este día leer tu santa palabra, este día hacer el estudio bíblico. Gracias, amado Padre. Yo sé que si no estuviera en tu voluntad no me permitirías hacer esto. Gracias, Señor, porque me permites alcanzar a muchas personas por medio de este estudio bíblico, de esta forma y de este método que tenemos de leer tu palabra todos los días, haciendo un pequeño comentario para resumir y poder aprender de forma más simplificada lo que tu palabra nos dice. Te ruego, Señor, que me fortalezcas cada día, que venga sobre mí tu mano poderosa de sanidad, de restauración, para estar disponible y al 100% para hacer los comentarios bíblicos y publicar todos los días los vídeos para todas aquellas personas que los están esperando. Gracias, Señor, porque en tus planes ha estado que este contenido llegue a muchas personas. Y te ruego, amado Padre, que me fortalezcas para cada día poder crear este contenido. Gracias, amado Padre, por acompañarnos, por sostenernos y por todos los beneficios y bendiciones que recibimos cada día. Te pido todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, amados hermanos, por acompañarme un día más. Espero cada día sentirme mucho mejor y poder continuar con este ministerio. Estoy segura que estaré en sus oraciones y que pronto estaré al 100%. Pues nada más, la paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.